La teología sistemática de Grudem admite que en Nicea se equivocaron. ¿Y de qué manera? Pues la famosa frase engendrado del Padre antes de todos los siglos y engendrado no hecho es un fraude. Debo aclarar que estamos en presencia de un teólogo que es 100% trinitario. Incluso en este artículo, que no lo leeré todo por una cuestión de tiempo, él insiste en la eternidad del Hijo, dejando bien claro que Grudem no renuncia a la doctrina de la Trinidad. Es interesante lo que explica en el apéndice 5, titulado La controversia monogenes, único o unigénito. Advierte esta obra: la controversia sobre el término unigénito era innecesaria porque se basaba en una mala interpretación de la palabra griega monogenes, aplicada a Jesús en Juan 1:14, 18, 3:16 y 18 y Juan 4:9. Durante muchos años se pensó que era un derivado de dos términos griegos, monos, que significa solo, y genao, que significa engendrar o dar a luz. Aún la versión que nos ha llegado del credo niceno lo entiende de esa manera, pues las dos frases explicativas, engendrado del Padre antes de todos los siglos y engendrado no hecho, utilizan el verbo genao, engendrar, dar a luz, para explicar monogenes. Pero los estudios lingüísticos del siglo XX han mostrado que la segunda parte de la palabra no era estrechamente relacionada con el verbo genao, engendrar, dar a luz, sino más bien con el verbo genos, clase, tipo. Por tanto, la palabra significa más bien hijo único en su tipo, o hijo único. La idea del unigénito habría sido en griego no monogenes, sino monogenetos. No obstante, no es imposible que los padres nicenos en 325 y 381 hayan entendido que monogenes denota también engendrar, pues la palabra se usa en otros lugares varias veces para referirse a alguien que es un hijo único, y la idea de engendrar se podía suponer que estaba presente. El hecho de que la palabra no significa el único hijo que alguien ha engendrado se puede confirmar al notar su uso en Hebreos 11:17, donde se le llama a Isaac monogenes de Abraham, aunque ciertamente Isaac no era el único hijo que Abraham había engendrado, pues también había engendrado a Ismael. Ahí el término significa más bien que Isaac era el único hijo de Abraham, que no había ninguno como él. En algún otro sitio la palabra significa único, sin que se presuma en absoluto la idea de engendrar, y pasa a citar varios pasajes que, como pueden ver en el texto, son tomados de la Septuaginta. Más adelante sigue diciendo: por eso la Nueva Versión Internacional traduce Juan 3:16 como que dio Dios a su Hijo unigénito. Y la versión inglesa New American Standard Bible dice al margen: o único, el único de su tipo. La versión popular traduce: dio a su Hijo único. Todas estas versiones han omitido correctamente cualquier concepto de engendrar en la traducción. Sigue diciendo ahora en la página 1310. Si la frase engendrado del Padre antes de todos los siglos y engendrado no hecho no estuvieran en el credo niceno, ahora la frase solo tendría un interés histórico para nosotros y no habría necesidad de hablar de ninguna doctrina del eterno engendrar del Hijo. Pero como la frase permanece en el credo que aún se usa comúnmente,
perpetuamos la infortunada necesidad de tener que explicar a cada nueva generación de cristianos que engendrado del Padre no tiene nada que ver con cualquier otro significado de la palabra engendrar. Parecería más útil si las palabras del Eterno, engendrar del Hijo, también llamada la eterna generación del Hijo, no se retuvieran en ninguna de las formulaciones teológicas modernas. De similar manera, referirse a Jesús como el Hijo unigénito de Dios, palabras que se derivan de la Reina Valera, parece más confuso que útil. Lo que se necesita es simplemente insistir en las eternas diferencias personales en la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y en que el Hijo se relaciona eternamente con el Padre como un hijo se relaciona con su Padre. Noten lo que les decía al principio. Grudem no está negando la Trinidad, está confirmando un hecho histórico, y es la tremenda metedura de pata en el Concilio de Nicea.